tiene algunos efectos perjudiciales. El reproche al reincidente es: vos, que tuviste tratamiento carcelario, volviste a cometer un delito. Entonces ahora vamos a ser más severos con vos. ¿Sí? Si me escucha un profesor de penal 1, critica esta forma que lo estoy explicando, pero sencillamente es esto. Vos vas a tener un reproche mayor porque vos, que tuviste tratamiento carcelario, volviste a reincidir, volviste a cometer un delito. La persona que fue condenada condicionalmente, en rigor, nunca estuvo dentro de un establecimiento carcelario. Por lo tanto, mal podría haber recibido tratamiento carcelario. Por lo tanto, no procede la reincidencia. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa muchas veces? Esto en la práctica. Una persona está detenida en prisión preventiva. Está 8 meses en prisión preventiva. Cierra un procedimiento abreviado por una pena menor a 3 años. Entonces él, cuando se efectiviza ese acuerdo abreviado y resulta condenado, ya cumplió en prisión preventiva el tiempo suficiente para obtener la libertad condicional. Entonces esa persona nunca, tampoco, tuvo tratamiento carcelario. Frente a una nueva condena, esa persona probablemente no sea declarada reincidente, porque el tiempo que estuvo en la cárcel estuvo como prisión preventiva. Y una de las cosas que vimos en la clase, o surge, es que no tienen el mismo trato. Ese trato diferenciado es que uno tiene tratamiento carcelario y lo van evaluando y lo van evaluando su conducta y otras cosas, y el otro no. El otro solo está encarcelado preventivamente. Él no tuvo tratamiento carcelario. ¿Sí? Bien, esas son... Yo tenía una duda con Dale. lo del Instituto de la Probation, respecto al tema de la postura amplia y restringida a partir de los fallos Cosuta y Acosta. ¿Cuál es el criterio que actualmente se aplica? ¿La postura restringida o la amplia? Porque eso es lo que no me quedó en claro. Bien, bueno, una muy buena pregunta, pero que me da cuenta de que todavía estamos un poco perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa postura amplia o restringida hablaba de la... Buen día, buenas tardes, Ara, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Gonza, y a todos, a todas. La postura amplia o restringida hablaba de cómo está regulado la probation en el Código Penal. ¿Se entiende? En la probation, en el Código Penal, por cómo está redactado el párrafo 1 y el párrafo 3, algunos te dicen, ahora estoy hablando de memoria, pero para que proceda la probation tiene que ser una pena menor a 3 años y proceder la condena condicional. Tienen que pasar las dos cosas. Esa sería la tesis restringida. La tesis amplia te dice, no son dos cosas. Puedes pasar una o la otra. No te exigen las dos. Tesis amplia. Si vos me decís, la postura más actual es la amplia, la que fijó el fallo Acosta, posterior al plenario Cosuta. ¿Qué pasa? Claro. Los legisladores en Santa Fe se ahorraron esa discusión porque como requisito para que proceda, únicamente es cuando procede la condena condicional. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces yo puedo tener un delito cuyo mínimo es menor a 3 años y cuyo máximo es superior a 3 años. Si yo veo la postura, veo la regulación del Código Penal, voy a tener problemas, porque ¿qué entendés por pena menor a 3 años? ¿Se entiende? Sí. Acá, en Santa Fe, nos ahorramos ese problema y únicamente condena condicional. Hola, Caro, ¿cómo andás? Hola, ¿bien? Chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Entonces, conclusión a tu pregunta, ni tesis amplia ni restringida, porque nosotros no tenemos por qué resolver esa discusión, porque no se da por nuestra regulación.
Claro, o sea, yo me había guiado por el código procesal y me quedó que procede la provision cuando procede la condena condicional, pero como estaban esos dos fallos y se habían tratado, eso fue lo que a mí me mezcló. Claro, lo que Pero pasa es que esos fallos son uno de la Cámara, creo que de Casación o algo de Buenos Aires, que están viendo el Código Penal. Y el aparte, fallo que... A ver, ahora sí. no, ustedes siempre tengan presente que el instituto ingresa a nuestro derecho primero por el Código Penal. Como nuestro Código de Santa Fe es más nuevo, resuelve esa discusión. Código legislador santafesino se lo ahorra porque ya veníamos de saber todos los problemas que había generado la recepción del instituto, que había generado el instituto cuando en el 97 se incorpora a través del Código Penal. Por eso Santa Fe tiene la oportunidad de mejorarlo y es bastante claro en cuanto a la técnica legislativa que utiliza. Es un instituto que es muy importante que lo tengan presente porque es otra de las grandes herramientas que utiliza el sistema. Así como tenemos un gran uso o un amplio uso de los acuerdos o procedimientos abreviados que ya vimos, otra de las salidas que nos ofrece el sistema y que trabajamos mucho es las suspensiones de procedimiento a prueba, con la ventaja quizá de que no queda el antecedente o no implica una aceptación de una declaración de culpabilidad, una aceptación de una condena. ¿Sí? Ténganlo presente. Y tengan presente lo que les decía Gonza, que estos fallos con los que ustedes se encontraron, Cosuta y Salazar por la restringida, son anteriores a nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe. Perfecto. Bien. ¿Quiere que ya entremos entonces en la resolución del práctico? Que antes de putear, lo hice yo. Así que si fue difícil o estuvo mal hecho, bueno, lo hablan conmigo. ¿Ok? ¿Tuvieron problemas o fue sencillo? Sí, yo en lo personal me costó bastante. A mí también. A mí también, pero... Perdón, sí. No, sí. No, que a mí me costó actuar como defensor, o sea, como que veía que estaba todo bien, entonces por ahí medio que batí en alguna. Sí, yo también como que siempre me paro desde el lugar de fiscalía, soy media punitivista, entonces era como que, ay, ¿cómo lo resuelvo a esto? Está bien. Claro, nosotras hablábamos con Camila y yo le decía, bueno, digo, pero hay que ponerse del lado del defensor también porque no siempre uno tiene que ser fiscal. Porque como que había que uno lo ve bien concedido, pero cada uno siempre tiene, digamos, su verdad de por qué. Entonces como que hay que encontrarle la vuelta. Yo lo vi como más complicado en el sentido de argumentar o encontrarle la vuelta, digamos. Bien. Bueno, vamos entonces a discutir. Yo lo leo, profe, el primero. Dale, gracias. Carlos Furta fue imputado de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en la audiencia imputativa celebrada el 1 de febrero del año 2020. En esta misma audiencia, el fiscal solicitó su prisión preventiva basado en los siguientes argumentos. El señor Furta fue sorprendido con elementos que habían sido sustraídos a la víctima, no tiene domicilio conocido, tiene 3 causas abiertas en la Fiscalía Regional Segunda por delitos contra la propiedad, no tiene familiares en la ciudad, ya que es oriundo de la provincia de Río Negro, y el resto de los integrantes de la banda aún se encuentran prófugos. El juez hizo el lugar a lo peticionado, rechazando los planteos de la defensa y dispuso la prisión preventiva sin plazo. El señor Furta quedó privado de su libertad el día de la audiencia, y al día de hoy, marzo de 2021, el fiscal ha presentado el requerimiento acusatorio para que se lo condene por el delito imputado y solicitó una pena de 5 años de prisión. El señor Furta es el único imputado y no hay fecha de audiencia preliminar. Bueno, acá dice que habla cómo harías como defensor. Yo ahí en esta fue la que más me costó, pero puse que como defensor solicitaría que al imputado se aplique la medida alternativa de la prisión preventiva que está regulado en el artículo 221. Que el artículo 10 también establece que la libertad personal solo puede ser restringida de manera excepcional y los límites absolutamente indispensables para evitar el entorpecimiento probatorio en la investigación, en el juicio y asegurar la actuación de la prestación punitiva. Y bien, viste, decían que el imputado no tenía domicilio, pero yo ahí me fijé en los requisitos de las pautas que establece el artículo 220,
que si bien que habla de tener una residencia fija, o sea, para tener un asiento donde pueda encontrarse al justiciable para comunicarle las citaciones, pero la imposibilidad de comunicación con el imputado, porque no tiene residencia en unos aspectos particulares, se puede ser resuelta con medios alternativos, como puede ser la precisión de un domicilio a los efectos procesales o la obligación de presentarse periódicamente a la Fiscalía. Básicamente puse eso, y también, bueno, eso que decía que la prisión preventiva no tenía fecha de plazo de duración. También lo critiqué eso. A ver si lo entiendo. Vos propusiste como medidas alternativas a la prisión preventiva. Sí, claro. Como diciendo, con estas medidas alternativas a la prisión preventiva, Sí. el proceso está igualmente cautelado. Claro, si es que todavía, porque yo también me empecé a discutir que ya no había más peligrosidad procesal. Pero en caso de que... ¿Cómo? ¿Desde cuándo está detenido? Desde el 1 de febrero de 2020, o sea, hace más de un año. Claro. A ver si lo entiendo. ¿Y por qué no habría más peligro procesal? Yo al final, según entendí, porque para mí ya estuvo preso un año y como que ya tuvieron bastante tiempo como para investigar y llevar adelante la investigación. Pero bueno, es discutible pero eso. yo frente a eso, Santiago, yo te podría decir, en el rol del fiscal, que es verdad que tenemos todos los elementos cautelados, ya, es decir, la investigación está culminada, por eso presentamos la acusación, pero yo pienso que los testigos se van a ver amedrentados, me va a costar que ellos vengan a juicio si la persona que les robó está en libertad, y además él ahora ya se enfrenta frente a un pedido concreto de pena, que creo que eran 5 años, por lo tanto es un aliciente mayor para que él se fugue, porque él ya sabe que todas las pruebas que yo tengo, él estuvo en la audiencia preliminar, escuchó toda la prueba que tengo, él sabe que va a estar condenado, y ahora, después de la etapa preliminar, él sabe que yo le pedí 5 años. Por lo tanto, pienso que ahora va a tener más motivos para fugarse que al principio de la investigación. Por eso, para mí, como fiscal, necesito que él siga preso. Y ahí entonces van a poder responder que en vez de que siga prisión preventiva, se le aplique otras medidas, esta medida alternativa al 221, que por ejemplo que fije un domicilio. Bien, entonces vos decís, entonces vuelvo al principio, vos decís que con las medidas que vos proponés, alternativas, está igualmente cautelado, o sea, yo no me tendría que preocupar como fiscal. Claro. Bien. Por más que, bueno, esa es una respuesta. A ver, ¿alguien más? Algo así también. Porque es como que es un delito contra la propiedad, que si bien es grave que esté con un arma de fuego, no sé, me pareció que sí. Sí, acá el práctico dice que le habían imputado el delito de robo agravado. Ah, no, perdón, por haber sido cometido en privado y en banda. Yo me confundí con el segundo o el tercer caso. Bien. Puse también lo mismo que Santiago, como que me parecía que podría aplicarse otro tipo de tratamiento diferencial, teniendo en cuenta que la prisión preventiva sería de última ratio, o sea, como última medida. Si me decís que hubiese sido un homicidio o un abuso sexual, sí me parecería más correcto que el fiscal pida la prisión preventiva. Bien, o sea, todos intentan neutralizar el inciso 3, que es la velocidad procesal, por medios distintos a la prisión preventiva. Claro. Yo ataqué primero la procedencia como tratando de buscar eso. Después, bueno, sí. Claro, primero por el tema de la magnitud del hecho, porque era un robo en despoblado y en banda. No, también por el tema de la proporción. ¿No es? Robo en poblado. En poblado y en banda. En poblado y en banda. Después, también por el tema de la proporcionalidad, ya que si te están pidiendo 5 años, ya pasó un año, vamos a ir por 2, medio desproporcionado. Segundo, que no considero que ya que si no tiene familiares, no tiene nada, ni siquiera residencia fija, tampoco como que tiene, digamos, posibilidad de fuga, de permanecer o
permanecer oculto, salir del país, bueno, vos como fiscal me vas a decir que sí por el tema de que le van a dar 5 años. Tampoco como que no, según lo que pude leer en el práctico, tampoco hay peligro de entorpecimiento de la investigación, o sea, ya pasó un año, lo que sea. Y entonces, en todo caso, si el juez lo considera procedente, también como los chicos puse que propondría la vigilancia mediante dispositivos electrónicos, la prohibición de salir de la provincia, también de presentarse periódicamente al tribunal, y también como no tiene residencia fija, someterse al cuidado de alguna persona o institución, digamos, ver si no hay familiares, si no tiene algún conocido, digamos, que le dé asilo o algo. Bien, bueno. Yo ¿Alguien más? también mencioné algo que encontré en el texto de Bovino, que el autor, o sea, citaba un autor que era Morris, en este texto contra la inocencia, que hablaba, o sea, lo leo porque es re interesante y por ahí no me va a salir decirlo, que dice que si 2 personas cometen el mismo hecho, yo puse tal como es en el caso, este robo en banda, y solo una de ellas obtiene un pronóstico de peligrosidad, en este caso sería el señor Furta, recibirían un tratamiento distinto a pesar de compartir el mismo grado de responsabilidad. Y esto significaría que la imposición de una pena depende exclusivamente del juicio de peligrosidad. Y bueno, acá este autor Morris hablaba de los falsos positivos, cuando se juzga que a una persona como peligrosa y que resulta falso. Entonces, esta persona está siendo castigada por circunstancias pasadas o presentes con criterios propios de un derecho penal de autor. Bien, bien. Eso es una crítica a la peligrosidad, eso que yo hablaba el miércoles, de que estamos un poco haciendo futurología, porque nosotros estamos haciendo él peligroso y bueno, estamos haciendo un pronóstico sobre algo que todavía no pasó. Bien. ¿Alguien más? Yo fui o sea, yo ataqué básicamente todo lo que decía el fiscal. Primero fui contra el inciso 1, dije que no, que los supuestos que habla el fiscal no concretan el inciso 1 del 219, porque que la persona tuviera elementos que pertenecían a la víctima no demuestra que haya podido ser autor, sino que simplemente demuestra que tiene los elementos, que podría ser que los hubiera encontrado, que los hubiera comprado, a quien lo hubiera robado, o que simplemente los hubiera estado guardando de la persona que los compró, que son delitos diferentes a que se le están imputando. Entonces, sin otros elementos de prueba, no me parece que eso fuera convincente para demostrar la posibilidad, la verosimilitud en el derecho. También dije que no se cumplía el 220, porque o sea, el fiscal señala como una de las causas para pedir la medida cautelar que el señor Furta tenía otros 2 o 3 procesos también por delitos contra la propiedad abiertos. Entonces, lo que yo puse es que esto lo único que demostraba es que no había necesidad de prisión preventiva porque en otras 3 causas que estaban llevando a cabo contra la misma persona no se consideraba necesaria la prisión preventiva porque había más gravosidad acá que en las otras 3 causas, que lo demostraba, y que además solo mencionar que tiene causas abiertas no significa que sea culpable. Al contrario, significa que en las causas que tiene abiertas está siendo procesado correctamente, se quitaría la peligrosidad. Sí, ¿y los otros incisos? Fui yendo por lo que no habían nombrado los otros, pero también dije que no tuviera domicilio conocido ni familias en la provincia, se podía arreglar el tema del domicilio conocido, además que era difícil establecer un domicilio después de un año privado de la libertad, que recién cuando tuviera libertad podría tal vez encontrar una residencia fija, y que mientras tanto se podría poner alguna de las medidas del 221. Si él no tiene residencia fija, cuando él salga en libertad, ¿dónde va a ir? A donde, claro, un juez nunca te va, no, o sea, no es que nunca, pero
99.9 que no te van a dar la libertad, ¿a dónde lo vas a liberar? ¿Para ir a dónde? ¿Y al cuidado de quién? Los que pusieron Claro. al cuidado. ¿El cuidado de quién? Vas, en Río Negro. Porque si no tienes familia, ese también es un tema. Si yo me pongo en abogado del diablo y me olvido por un ratito que soy defensora y juego en la cancha de Gonza y de Luis, si no tiene familia no tiene nada que perder. O sea, con más razón se va a ir. Enfrenta 5 años de pena. No tiene familia, no tiene domicilio, no tiene nada. Nada lo ata acá. Puede desaparecer de la faz de la tierra. Yo puse yo que me sí quiero- tenía familia, pero bueno, no las tenía en la provincia, que las tenía en Río Negro. Y por Igual, ahí no sé si la falta de Ignacio, arraigo hace referencia a la huida u ocultamiento del país. Y nada, o sea, yo veía como que quizás no era necesario o no era tan objetivo eso si él tenía familiares dentro del país. bien. El tema es, vos pensá, la competencia de nuestros jueces, ¿se acuerdan? Jurisdicción y competencia, semanas que hemos pasado. ¿Hasta dónde llega? Si yo, como jueza o Gonza, como juez, le quiere mandar un patrullero para constatar de que esté efectivamente, suponte que le damos la salida o la libertad y que se vaya a vivir a Río Negro, La Rioja, a provincia de Buenos Aires, donde fuere. Puede ser acá más cerca, puede ser San Nicolás, pasando el arroyo del medio y no estamos tan lejos. ¿Cómo hace un juez santafesino? ¿Tiene jurisdicción y competencia en Río Negro? No tiene. Es difícil. Es difícil. Destaco, ¿Se Ignacio. puede dar en la, Ahí va. ¿se puede dar en la casa de un amigo? Trae el amigo que sea. Nadie Claro. lo trajo, pero Que venga con un con él el amigo. que Profe, venga personal y diga, yo estoy dispuesto a recibirlo. O sea, siempre que ustedes enfrenten una situación como esta, no están mal las respuestas, se fueron ubicando. Yo lo que haría es presentarle al juez como un menú lo más completo que pueda. Bueno, a ver, es verdad, no tiene familia, está en Río Negro, pero viene un amigo o viene fulano de tal, que es el primo o conocido, lo va a aceptar a su cuidado y va a vivir en este domicilio. Resolvemos el tema del cuidado y el domicilio. Pero presenten algo lo más cerrado que puedan, si quieren desde un punto de vista estratégico, procesal o desde la defensa, porque si le dejan bache o le dejan hueco, ese bache o ese hueco va a ser por donde entre la fiscalía, obviamente para decir que no. Y otra cosa, que a lo mejor, bueno, Gonzalo lo sabe mucho mejor, el tema de las 3 quiz abiertas y en trámite, las y los fiscales tienen obligación funcional de pedir que permanezca en preventiva. La tercera quiz abierta, Gonza, Me parece que es la sí. famosa, El reiterante. es reiterante, es la famosa reiterancia. Cuando ya tiene una tercera causa abierta o 2, y la tercera ya es obligación funcional por instrucción de fiscalía, no me acuerdo si regional o general, que tienen que llevarlo a audiencia imputativa y pedirle la prisión preventiva. Después hay jueces que lo dan, hay jueces que no. Muchas veces en esas otras 2 o 3 quiz no hay nada, o muchas veces hay, y está en otra etapa un poco más incipiente. Por eso, siempre hay que ver caso a caso y en el caso concreto lo que a ustedes les está llegando. Yo vi un caso, una audiencia así el año pasado, de que era un hombre que había cometido el delito de robo en un contexto de violencia de género y tenía 2 causas abiertas, se le estaba iniciando una tercera y la fiscal pidió la unificación de causa y la prisión preventiva y tenía un montón de evidencia que justificaba eso. Entonces el juez directamente rápido dijo, sí, se la otorgo, ya está, porque ya tenía una cantidad de evidencia y de prueba importante porque estaba la víctima amenazada de muerte incluso. Bueno, ahí tenés un problema. Uma, ¿vos querías decir algo? Sí, yo puse, bueno, lo que dijeron los chicos al principio de los medios alternativos, que ya lo corrigieron, pero también me decían que no se cumplía la proporcionalidad porque el Ahí juez va. no establecía el tiempo. Puse que el imputado tenía que saber cuánto tiempo va a afectarse su derecho a la libertad y en este caso se dispuso sin plazo, eso le puse. Igual no sabía porque, o sea, en clase vos habías dicho que no se podía hacer sine die, sin límite. Pero pensé también que capaz que como ponía sin límite, se suponía que era el plazo de 2 años, que era el plazo de ley. Así que bueno. Siempre el plazo de ley es plazo de 2 años.
El plazo del... Ahí tenemos... Yo A puse ver, lo mismo Cristian. de UMA de proporcionalidad, puse que al no fijar un plazo se estaba violando el principio de proporcionalidad y agregué que ya había pasado un año, digamos, en A ver. prisión preventiva. A ver, y seguí, Cristian. No, después había puesto algo que me di cuenta estaba mal, que puse se podía pedir una revisión de la medida cautelar, pero de eso no quedé muy seguro. Bueno, a ver. En relación a eso, lo iba a poner, pero en el artículo no decía que tenía que establecerse un plazo en concreto para que proceda la medida. Vos en la clase habías dicho como que sí, y después, bueno, si bien era variable, como que tenía que estar, pero en el artículo no decía nada. Después había otro que establece como que la prisión preventiva como que va a ceder cuando se superen los 2 años, pero rogables por 1. Pero para la procedencia en ningún momento vi que decía plazo. Por eso Bien. también a mí me había quedado la duda acerca de si Bueno. era requisito o no. Yo lo que no, Tema y un noté también es que, como dijo mi compañero, que no lo veo, Ignacio, que, hay un fallo, el fallo Bayarri, que dice que los 3 años son, digamos que en el momento de que se va a evaluar si la evidencia es contundente para que el imputado siga en prisión preventiva. Y en este caso el fiscal como que trae lo que ya había averiguado en su momento. Y me parece que yo digamos, me agarré de eso, de que no estaba fundado porque en ese momento en el que se está evaluando si continuar o no la prisión preventiva, no hay nueva evidencia o nuevo avance que avale otro año más. Es como que por el fallo ese decía que en ese momento había que fundarlo, no había que fundarse en algo anterior. Bien, bien. A ver, ¿alguien más? Porque ahora, Danila, igual te quiero hacer una mención sobre lo que decís vos. Pero, primero, Ignacio, me vuelvo para atrás. Ignacio, me parece que la forma en que lo razonaste vos me parece brillante en el sentido de pensarlo como defensor. O sea, me descolocaste un poco porque hubo cosas que yo no había pensado cuando redacté el práctico. Por ejemplo, la de las que tenga los elementos del delito puede ser o un encubrimiento o puede ser otra cosa. O sea, en ese sentido destaco y te felicito que lo razonaste como un abogado defensor y lo que se dice como inside the box. O sea, saliste y pudiste verlo de otra forma y eso lo destaco y de alguna manera me sorprendió. Tuve que revisar mis propios supuestos. Ahora, veo que, a ver, creo que ahora hay alguien que se desconectó y se me cambió de lugar. Cristian. Sí, no, había apagado la cámara porque fui al baño. No, pero vamos entre 16 y 18, entonces se me cambiaron de lugar. Pero hubo 3 personas, creo que Cristian, Danila, y alguien más, o Natalí, no sé, bueno. Hubo 3 que pegaron el palo, me parece que Cristian pegó en el travesaño y salió. ¿Por qué digo esto? Yo lo pensé al práctico de la siguiente manera. Desde la proporcionalidad, y ustedes hablaron de la proporcionalidad, pero ¿cuándo fue detenido él? En 2020, febrero. Febrero de 2020. Ahora estamos en el 14 de mayo de 2021. ¿Cuánto tiempo lleva detenido en prisión preventiva esta persona? 1 año y 3 meses. ¿no? 1 año y 3 meses. El fiscal lo acusa de robo poblado y en banda. Artículo 167, no le puso inciso 2. ¿Cuál es la pena mínima para ese delito? 3 3 años. meses, ¿no es? 3 años. Bien. Comenzamos la clase haciendo un repaso de libertad condicional, no condena, que además procedería a la condena condicional. Pero ya
pasó tanto tiempo preso este tipo que salimos de la condena condicional para poder atacar esta prisión preventiva. Hablo de libertad condicional. Si esta persona resulta condenada y le dan el mínimo, ¿cuándo podría acceder él legítimamente a la libertad condicional? Ya podría, porque si pasó 1 año y 3 meses y el requisito era de 8 meses, para 3 años o menos, ya podría. Bien, entonces, a mí, yo como defensor, atacaría muchas cosas de las que dijeron ustedes. Empezaría por lo que dijo Ignacio, continuaría por lo que digo yo y termino con lo que dijeron la mayoría. Pero lo que yo estoy proponiendo es, señor juez, Furta fue detenido y lleva preso 1 año y 4 meses, dijimos. Sí, de febrero. ¿Sí? Él, si resulta condenado, que no sabemos, pero si resulta condenado, primero que él podría ser condenado en forma condicional. Por lo tanto, acá ya tenemos un problema de proporcionalidad importante. El fiscal me dice que pidió 5 años y que él por eso va a ser efectiva, qué sé yo. Pero ponele que lo condenan efectiva, porque la procedencia de la condena condicional no va, no porque sea reincidente, porque el caso no te dice que sea reincidente, solo te da pocos datos, pero si él lo podrían condenar a 3 años y él ya cumplió 8 meses. Para mí, esta prisión preventiva resulta desproporcional. O sea, el mal que queremos cautelar, o sea, el mal que estamos generando un mal más severo que el que podríamos obtener al final del camino. Yo atacaría muy fuerte la proporcionalidad de esta prisión preventiva. El fiscal ya tuvo 1 año y 4 meses para hacer el juicio. Si no pudo en 1 año y 4 meses, me parece que ya está llegando al límite de agotar la posibilidad de que yo espere el juicio preso. Y aparte, ni siquiera me fijan fecha de juicio. Terminamos la etapa preliminar y yo no sé cuándo va a ser el juicio. Se van a cumplir los 2 años. Yo voy a estar acá preso, esperando que alguien se digne a organizar mi juicio. Me parece que, aparte, juicio al cual voy a ir y me van a condenar quizás a 3 años, porque el mínimo lo permite, yo voy a acceder a la libertad, estaría condicionado a acceder a la libertad condicional. ¿Se entiende? Sí, y además el hecho de que no fije el plazo del detenido también atenta para mí contra tu derecho de que te juzguen. A ver, yo quizás, con respecto al plazo, yo quizás hice una batata, quizás cuando lo expliqué. No es un requisito de procedencia que él sepa cuándo va a finalizar. En rigor siempre sabe, porque si decimos plazo de ley, como les dije, estamos hablando de 2 años, porque es lo máximo que permite la ley. ¿Está bien? Eso en un modelo así básico. Si nosotros queremos profundizar la discusión, yo ahí les digo, ¿a usted le parece más tolerable o intolerable si yo te digo, vos vas a estar preso por lo menos hasta el 15 de mayo de 2021, a las 12 horas? Lo hablo como de buenas prácticas, estándares de tolerabilidad o intolerabilidad. Acá estamos profundizando la discusión. No es un requisito de procedencia de la legislación. O sea, no se puede criticar porque no te lo digan, porque en el fondo sí te lo están diciendo. Son 2 años. De hecho, hablando de prácticas, perdón, Gonza. De hecho, hablando de prácticas, nos contaban en el curso de la defensa pública del miércoles, nos contaban el defensor regional de la 1, de Santa Fe Capital, que todas las prisiones preventivas, la regional primera de Santa Fe Capital, son sin plazo. O sea, son con plazo de ley, 2 más 1. 2 más 1, o sea, los 2 ordinarios más el 1 de prórroga extraordinaria, que lo están dando casi así como porque no estamos llegando con las fechas de juicio. Salen así, en la regional Santa Fe sale con fritas, podríamos decir, perdón por lo poco académico. Regional Rosario tiene, esto que decía Gonza, estas buenas prácticas donde, no todos, pero la gran mayoría de los jueces y juezas te dicen 30, 60, 90, mayormente 90, pero uno sabe, y no es lo mismo. Si bien vos sabés que podés estar 2 años preso,
No es lo mismo que vos sepas que, bueno, va a ser, si hoy es 15 de mayo, 3 meses más, va a ser el 15 de agosto, el 15 de agosto volvemos a discutir en audiencia, o antes con una apelación, algo que acá, bueno, alguien mencionó por ahí la revisión. No sé si hasta que llegamos acá o no, si el defensor instó alguna apelación o alguna revisión de esa prisión preventiva que se viene sosteniendo. Quiero creer que sí, porque si uno tiene elementos para decir que el riesgo procesal se conjuró, ya se disolvió, ya no hay más riesgo procesal, podría, pero también es otra cuestión a plantear. Exacto. Bien, y 2 palabras sobre lo que el argumento de Danila. Vos, Danila, trajiste un fallo que nos está hablando del plazo extraordinario de la prisión preventiva. Y ahí están justificando por qué 1 año más, si es 2 más 1, 3, o es más de 3. Probablemente el fallo que vos viste es para justificar más de 3 incluso, creo. Ahora, esos argumentos entiendo que en el práctico que estamos analizando no serían válidos, pienso yo, para mí, en el rol de juez, porque no es el mismo supuesto. Acá, como fiscal, vos no me podrías correr con no hay elementos nuevos. Por supuesto que no hay elementos nuevos, porque la investigación está terminada al punto que yo ya presenté. O sea, sí podría decir el entorpecimiento probatorio, porque vos no vas a estar condenado hasta que no se haga el juicio. Por lo tanto, si yo tengo toda la prueba recolectada, pero vos, que ahora que después de la preliminar ya sabés quiénes son mis testigos, vas y los matás, yo me quedo sin juicio. Entonces, o vas y lo amenazás, me quedo sin juicio. O si tu sola presencia, y lo argumento, si tu sola presencia en libertad me va a impedir a mí, como fiscal, organizar el juicio, vos me estás entorpeciendo el proceso. Si vos te vas, te fugás, vos me estás entorpeciendo el proceso. ¿Se entiende? Porque yo no voy a poder hacerlo alegato de apertura y a vos no te voy a poder juzgar en flagrancia. ¿Qué pasa? No flagrancia, en contumacia. ¿Qué pasa? Yo por un juicio, por un delito de 5 años, sería totalmente absurdo que no podamos haber llegado al juicio de menos de los 2 años, o menos de los 3. ¿Se entiende? Ya resulta desproporcional. O sea, nunca vamos a estar en este supuesto. Si llegamos al supuesto que en un juicio por un robo poblado y en banda, el Estado no puede organizar un juicio en 3 años, primero cerremos todo. Y segundo, a esa persona hay que dejarla en libertad. No hay forma, no va a haber un fiscal que te va a decir, no, quiero que continúe preso. Cuando pasa eso el Guille Cantero, o es un homicidio súper grave que vos vas a pedir 30 años, entonces, bueno, ahí podemos hablar de que vos estés más de 3 años. Pero es algo súper excepcional. Nadie va a pedir por un robo, o sea, no podría. Y como juez te tendrían que sacar a patada. Escuchame, en 3 años no lo pudiste hacer, listo. Seguí, hacelo cuando quieras, pero con la persona en libertad. Claro, yo puse en mi práctico que era desproporcional porque había excedido más de la mitad del tiempo que oportunamente le tocaría por el mínimo legal. Esa era la respuesta. Esa era la respuesta para mí. Yo lo había puesto, pero quise fundarlo en ese fallo donde decía que bueno, sí, un poco saqué de contexto, ¿no? Lo saqué. Claro, vos tenías que haber justificado, o todos tendrían que haber justificado, la proporcionalidad intrínseca que tiene que guardar la prisión preventiva con respecto a la pena. No me sirve que vos me digas, podés estar hasta 2 años y 2 años. Tenés que verlo en el caso concreto. El caso concreto que ustedes tenían era un delito cuya pena mínima es de 3 años. Si vos estás 1 año y medio preso, la proporcionalidad está siendo un problema grave para el fiscal si quiere sostenerlo. ¿Se entiende? Bien. Fíjense no sé si la alguien importancia. quiere acotar en más, si no seguimos al otro. Fíjense la importancia, si bien no es tema de la materia y viene más de penal general, la importancia de estudiar el derecho como un todo. O sea, esto es procesal, pero acá había un instituto de penal general, si quieren,
o de penal 2, con el tema de decir que, bueno, es un encubrimiento, que tenga los elementos, no quiere decir que se los haya robado él, puede que los tenga porque está encubriendo. O sea, cuando ustedes lo analizan como un todo, pueden ir estableciendo niveles en el análisis. Y primero voy por esto, porque ya estuvo más de 8 meses preso, ya está. Sino esto y esto, o sea, no se queden esta posibilidad de pensarlo más ampliamente, o sea, siempre con fundamentos jurídicos, pero más ampliamente. Exacto. Bien. Vamos al caso 2, que si bien me parece que es largo, no sé si es tan complejo. ¿Quién lo lee? Yo lo puedo leer. Dale. Dice, usted es abogado defensor del señor Francisco Giuliani y se encuentra en la audiencia imputativa y medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de acusación. En ella, el fiscal le explica a la jueza que el señor Giuliani fue aprehendido en Oroño y Mendoza a las 8:30 por el personal policial que encontró sospechosa su actitud. El imputado estaba dentro de su auto, se lo veía hablar por handy y fumar nerviosamente. Cuando los policías le preguntaron qué hacía en el lugar, Giuliani bajó el vidrio, los insultó y se dio a la fuga, siendo detenido a las pocas cuadras. En la requisa se halló un revólver calibre 32 con aptitud para disparar. También se secuestró su celular, el cual fue peritado con autorización judicial. Del análisis de la pericia se desprende que Giuliani es administrador de grupos y canales de Telegram donde arenga a los participantes a alzarse contra la vuelta a las clases presenciales. Y que incluso que habría que asustar un poco a los colegios. Por todo ello se le imputa del delito de portación ilegítima de armas de uso civil, artículo 189 bis, inciso 2, párrafo 3. El imputado no tiene antecedentes condenatorios ni causas abiertas. Y después de que al momento de solicitar la medida cautelar, peticiona que sea la prisión preventiva y lo basó exclusivamente en los siguientes argumentos, basándose en el informe 297 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice que existe riesgo de que el imputado cometa otros delitos, porque estamos en presencia de una persona radicalizada que se propone a hacer daño a una serie indeterminada de personas, que hay una clara necesidad de investigar y posibilidad de colusión, o sea, no sabemos si esa persona está vinculada a otras más, la Fiscalía cree que sí, por lo que nos enfrentamos a interrogatorios complejos y difíciles de llevar a cabo, que debemos preservar el orden público en caso de que esta persona recupere la libertad. Los padres y madres de los alumnos que concurren a los colegios de la zona se ven fuertemente alarmados, poniendo en peligro el sistema escolar de la ciudad. Y dice, bueno, ¿con qué argumentos contestaría usted lo solicitado por el fiscal? Yo puse algo que saqué de ahí mismo, del informe ese de la Corte, que decía, la Comisión considera que no es legítimo invocar las necesidades de la investigación de manera general y abstracta para justificar la prisión preventiva. Dicha justificación debe fundamentarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación será impedido por la liberación del acusado. Y bueno, yo puse que en este caso, como que no era una certeza de que el imputado tenía gente, sino que era algo que creía la Fiscalía, y como que necesitaban algo más certero como para poder continuar con la prisión. Puse, bueno, esto de la proporcionalidad, de que era un delito mínimo, o sea, que tenían pena de 1 año a 4, creo, en deportación de armas. Y puse también esto de que había medidas menos lesivas que la prisión preventiva. Y puse que podría, por ejemplo, prohibírsele la aportación de armas. Y después saqué algo más que encontré ahí en el informe de la Corte que decía como que el peligro debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y del carácter del acusado. Bien, Virginia, yo rápidamente, si estuviese sentado como fiscal, te diría que la defensora plantea argumentos que son muy interesantes, pero ella solo hizo hincapié en una sola cosa que tenemos indeterminada en la investigación, que es la conexión con otras personas. Pero fuimos nosotros muy concretos al decir por qué sosteníamos cada uno. Es decir, es verdad que... Uy, se me fue. Es verdad que creemos que sí, ahí tenemos poca prueba, pero que estamos frente a una persona radicalizada no es una interpretación nuestra, es un análisis que nosotros hacemos de la pericia de información que hay en un teléfono. Tiene muchos grupos de Telegram y es todo administrador y en todo arenga en este sentido. Por eso nosotros decimos, o sea, algo concreto. Que estamos frente a un hecho bastante complejo y que nos enfrentamos a interrogatorios difíciles, es bastante concreto lo que decimos. Y que lo encontramos en Oroño y San Juan, donde hay al menos 4 colegios
o 3 colegios y un jardín, es bastante concreto, y que las personas de los padres que se van a alarmar, si bien no es concreto, es bastante razonable. Entonces, yo diría eso. El juez, ahí capaz que resolverá lo que quiera, pero si nos basamos únicamente en los argumentos que dijimos, está peleado. No sé si alguien quiere hacer de juez o jueza. Pero, ¿me entendés? Sí, sí. Después todo lo demás, destaco la proporcionalidad, la destaco, que lo hiciste mención, y obviamente proponer alternativas, también lo destaco. Pero, Yo también lo pegó en el que palo. noté era que no estaban reunidos el inciso 2, creo, del artículo de prisión preventiva por el hecho de que no era ejecución de cumplimiento efectivo porque la pena era de 1 año a 4 años, según vi, de la que le imputaban, digamos. Sí, yo puse lo mismo, Bien. puse que incluso, Bien. o sea, decía claramente que correspondía a fines políticos criminales, siendo una pena encubierta sin respetar procedimiento previo, porque primero que no hay proporcionalidad, que es un delito de 6 a 2 años, como dijo Floriana, y que es plausible condenación condicional porque no hay antecedentes, y además no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación, ya que la pena en expectativa no sería de gran magnitud si es condena condicional, es un delito de peligro, no habría daño que resarcir, no carece de residencia fija el imputado, no se tiene en cuenta el comportamiento del mismo, entonces tampoco puede hablarse de una peligrosidad para el proceso. No se cumpliría ni el inciso 1 ni el 3. Bien, va queriendo, bien. Yo agregué algo más. O sea, puse todo lo que pusieron los chicos sobre digamos, sobre el tema de la proporcionalidad y lo del cumplimiento efectivo, pero también que el único fundamento esgrimido por el fiscal se basa en la posible, se basa en la posible comisión de otros delitos y también de los cuales no está seguro ni tampoco sabe si va a obtener pruebas, o sea, que se basa en una autoría falaz, digamos, y que ni siquiera está vinculado, digamos, no es que el delito de portación de arma civil ni siquiera, estaría vinculado a ese delito, y también está considerando de antemano, o sea, sin tener ningún elemento posible de la autoría, digamos, de lo que él esgrime como argumento, lo estaría tratando de, digamos, considerando culpable de antemano, algo que va, digamos, contrariamente a lo que establece la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y también en caso de que si el fiscal considera que pudo haber cometido otro delito, bueno, que inicie una investigación y vaya por ese lado, digamos, y no que, digamos, como que lo introduzca en esta audiencia. Si Bien. no tiene elementos y no tiene nada. Bien, va por ahí. ¿Quién más? Yo puse lo mismo que Natalie, y que si todavía tiene que continuar la investigación, eso no quiere decir que en el momento en que se pida la prisión preventiva, de esos hechos que no están investigados aún, debe ser sujeta a la peligrosidad, y que por eso también era desproporcional la prisión preventiva. Yo puse lo mismo que Natalie, y que los chicos en que la única pena que en este momento se le imputaría sería la del arma, la aportación de arma ilegítima, y que el resto de los hechos todavía tienen que ser aún investigados y que esa investigación va a ser, digamos, posterior, y que no se puede traer eso a ese momento. Bien. ¿Quién más? Perdón, ¿se escucha? Sí. Yo lo que no llegué a entender ahí en el informe de la comisión, que cuando habla de la preservación del orden público, dice que cuando se invoca esta causal para justificar la prisión preventiva, se tiene que basar únicamente en eso, como que invocar únicamente que se estaría preservando el orden público, exclusivamente. O sea que Al si revés, invoca eso, no dice, no se va a poder esgrimir como fundamento de la prisión preventiva únicamente en preservar no sé cómo dice, a la seguridad pública, no sé, al orden público.
Ellos Acá, eso sí está mal escrito entonces, en porque el lo estoy informe, leyendo. Sí, a ver, acá dice, quiero en todos los hacer casos, mansplain, pero en todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal. a ver, Es en el apartado Yo leí 37, lo mismo. 36. pero es el número 37 el párrafo que lo dice. Sí, en una primera lectura se podría llegar a interpretar esto que vos estás diciendo de que únicamente es eso. Si vos juntás el párrafo 36, que habla de muy excepcionales, la interpretación que yo te doy, para mí, y después vamos a criticar este informe, yo se los diga a propósito, es que preservar el orden público es un criterio bastante flojo para poder meter a una persona presa. ¿Está bien? Porque estamos hablando como que la pena, la prisión preventiva tuviese una función de prevención general, para dejar tranquila a la sociedad, y no es para eso la prisión preventiva. Entonces tiene que ser algo muy excepcional. Y él acá dice que lo tiene que probar objetiva y concluyentemente, cuando se justifique exclusivamente en esta causal. Me parece que acá lo que te quiere decir, o lo que yo interpreto, es que es muy excepcional y que lo tenés que probar en cosas objetivas y que tiene que ser muy contundente lo que vos estás trayendo para decir, esta persona, si la dejo en libertad, me va a afectar de una manera el orden público, no sé, muy grande, o sea, de una manera muy tan grande que justifica que él esté preso. Me parece que no podemos interpretar de que sea que únicamente esa y no otra, porque lo que vas a encontrar siempre que vos quieras fundamentar una prisión preventiva es que concurren un montón de elementos. Claro, yo leí eso y hacer esa lo entendí interpretación así. no me parece correcta. Claro, no. Yo cuando la leí me pareció rarísimo. Claro. Y por eso no, me mareé un poco, no Sí, entendía sí. porque. Claro, No, ahora pero no, entiendo. eso sería como leerlo muy así insularmente. Y no. De hecho, esto es un informe que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluando por qué los presos por qué la gente está presa preventivamente en Argentina, y después hacen como unas conclusiones que es las que están leyendo. Pero sería como es incoherente con todo lo que quieras. ¿Bien? ¿Alguien más quiere decir? Van bien, me gustan las respuestas, y dentro de todo te diría que le acertaron. Bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Por qué les dejé esto a propósito? En realidad fue una trampa de mi parte, deshonesta, de traerles el informe 2 del 97, y hay otro que es el 12 del 96. ¿Qué pasó con estos informes? Que fueron criticados al punto tal que en los informes del 2003 y en fallos posteriores, los criterios que dicen acá, primero que no los continúan y en alguna manera los critican. ¿Qué pasó con la comisión en los 90? Trajeron fundamentos de la prisión preventiva sustancialistas. ¿Qué significa? Que te vamos a dejar preso no para cautelar el proceso, que es la única forma que tenemos de dejar presa a una persona antes de la condena, sino te vamos a dejar preso preventivamente para lograr fines que tienen en realidad la pena. ¿Se entiende? Nosotros te vamos a dejar preso para dejar tranquila a la sociedad. Eso sería el punto número 1.
vuelvo al práctico, que cometas otros delitos. O sea, si no hay un criterio más sustancialista que este, es decir, derecho penal de autor, a nosotros te dejamos preso para neutralizarte. Eso es la prevención especial negativa. Es uno de los fines que podríamos mantener la pena. Te dejamos preso para neutralizarte porque vos vas a cometer delitos. ¿Sí? Si ustedes leen el Código Procesal Penal, van a encontrar que no se puede dejar presa preventiva a la gente por eso. ¿Cuál es el único fin que puede justificar la prisión preventiva? Cautelar el proceso. Cautelar el proceso. ¿Qué tiene que ver cautelar el proceso con neutralizarte a vos? Que sos un delincuente, vos como persona, vos sos delincuente, no es que cometiste un delito. ¿Qué tiene que ver cautelar el proceso con preservar el orden público? ¿Sí? El inciso, el 2, es el único argumento que le da a usted un poquitito de peligrosidad procesal. Hasta ahí. Es el único que les da. Entonces, yo les puse esto y les dije que es exclusivamente en esto, porque el fiscal en este acto no está justificando en el inciso 1 la apariencia de responsabilidad, ni se está bueno, la proporcionalidad la salta directamente. Ustedes hicieron nota de la proporcionalidad, así que eso lo destaco, porque él me trae que es un terrorista de Al-Qaeda en su discurso, y me imputa una tenencia o una aportación ilegítima de uso civil, que tiene una pena pedorra. Entonces no me digas que él es un terrorista de Al-Qaeda y le imputás un delito súper menor. Entonces la proporcionalidad ya está, dijo, bueno, ni la nombro porque si la nombro no la tengo. Entonces cuando ustedes criticaron la proporcionalidad, estuvo bien. Y cuando habla del entorpecimiento probatorio, no se hace mucho cargo del entorpecimiento probatorio. Solo el argumento número 2, hasta ahí, nos podría decir que como vamos a tener interrogatorios difíciles, él tiene que estar preso, pero yo puedo hacer un interrogatorio muy difícil y él estar en libertad. Sí es verdad que yo creo que él tiene una organización afuera y cuando él está afuera eso me puede dificultar la investigación. Pero yo no traje ningún elemento, y como me destacó Virginia, para decir que él tiene una organización. Justo en ese argumento que a mí me serviría, yo estoy más flojo. Entonces, si bien ustedes hicieron hincapié, ahora se los quiero mostrar así a todas luces qué es lo que pienso yo que habría que decir. Que coincide con lo que dice ustedes también. No lo estoy corrigiendo, sino como que estoy aportando argumentos, ¿entiende? Y para mostrar que estos son criterios sustanciales. ¿Por qué sustanciales? ¿Por qué se le dice sustanciales? Porque son de la pena, de los fines de la pena. Neutralizarte, dejar tranquila a la sociedad. Faltaría que hubiese dicho, te queremos dejar preso para que así la gente cumple las normas, que básicamente, o te quiero dejar preso para resocializarte, faltaba que diga eso, porque estoy haciendo hincapié sobre todos los fines que puede llegar a tener la pena. Y si nosotros, toda la doctrina que defiende la prisión preventiva, destaca o quiere separarse de la pena, decimos de una forma medio hipócrita, vos estás en la cárcel, al lado de un preso condenado, pero están cumpliendo fines distintos. A él que está condenado, por más que esté en la misma celda con vos, como pasa ahora, lo estamos resocializando. Prevención general positiva y prevención especial positiva, a vos te estamos resocializando. Y a vos que estás al lado, estamos cautelando el proceso. Es medio hipócrita decirlo, y por eso destaco el discurso de Binder, donde él se hace cargo, que somos hipócritas, que es inconstitucional y todo lo hora es inmoral, bien, pero todos tratan de diferenciar, tienen fines distintos. Si decimos que tienen fines distintos, la prisión preventiva lo único que puede justificar es cautelar el proceso. ¿Bien?
Tan hipócritas somos que si ustedes ven la ley 24660, que es la de ejecución de la pena, no distingue entre preso preventivo o preso condenado. Distingue, dice directamente interno. Entonces, la situación procesal, por más que nosotros hagamos todos los esfuerzos doctrinarios, jurisprudenciales, de argumentación, en decir que están presos por fines diferentes o están detenidos por fines diferentes, a los fines de la política criminal y de cautelar el proceso, la ley de ejecución penal habla directamente de internos. ¿Por qué? Porque en la realidad el tratamiento que reciben uno y otro no tiene ninguna diferencia, digo tratamiento intramuros, o sea, esto del tratamiento resocializador y toda esta historia o todas estas teorías red, la ejecución penal no distingue, la unidad penitenciaria no distingue, no es que están en un sector los procesados, en otro los condenados, habla de interno, 24660, ley de ejecución penal interno. Y ni hablar del tema también de la resocialización, porque a mí hay algo que me hace ruido en ese concepto, porque para mí, a mi modo de verlo, no es realmente del todo así la resocialización en la cárcel, porque los valores, las conductas, los comportamientos de los presos adentro de la cárcel no es la misma que en el resto de la sociedad, y esto lo decía Emily Durkheim hace ya un montón de años, que el preso va adquiriendo ciertos valores y ciertos comportamientos que después no coinciden con los valores de la sociedad. Por eso es que también desde la ficción y de lo que se quiere plantear, o la mirada tradicional de la resocialización, no sirve la cárcel, por cómo está ahora actualmente, y cada vez peor. No sirve para nada. Yo ahora estoy haciendo el posgrado de penal y me tengo que fumar las clases de que no hablan de los fundamentos de la pena, y parece que, no sé, que vivimos en otro mundo. Imposible que sirva para algo. Pero bueno, hay que estar y hay que justificarlo. Dale, Ignacio. Va a haber, Ignacio, vos me preguntabas, ¿va a haber recuperatorio? Todavía se fue, no importa. Va a haber recuperatorio para los que no pudieron rendir. Probablemente sea la misma modalidad, ya lo hablo bien con Luis y lo publicamos. Bien, vamos al número 3. Este caso quedó claro, entonces, esto era únicamente para que hablemos de esto, ¿no? De los criterios sustanciales que nada tienen que ver con los fundamentos reales de la prisión preventiva. ¿Ok? Vamos al 3. ¿Quién lo lee? Lo leo. Dale. El fiscal Ernesto el Carnicero Bordaberry se encuentra imputado de cometer un homicidio en ocasión de robo. El hecho se cometió el 1 de diciembre del 2018. Y Bordaberry fue detenido el 14 de 5 del 2019, fecha desde la cual se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía solicitó que se prorrogue extraordinariamente su prisión preventiva por el plazo de 1 año, debido a que se trata de una causa compleja y que por la pandemia del virus COVID-2019 en el año 2020 fue muy difícil continuar la investigación. Afirma que los presupuestos se mantienen al día de la fecha y que la única cautelar que asegurará el proceso es la prisión preventiva, y el plazo de 1 año asegura que podrán presentar el requerimiento acusatorio, finalizar la etapa preliminar y celebrar el juicio oral. En el rol de defensor-defensora, ¿cuáles serían sus argumentos? En el rol de juez, ¿qué resolvería y con qué argumentos? Bueno, yo puse como rol de defensora que el fiscal argumenta que se mantienen los presupuestos y que es la única manera de asegurar el proceso, pero en realidad lo que encubre es su falta de aptitud investigativa, que la libertad debe ser la regla en el proceso y tener privado al imputado 2 años de su libertad solo a los fines de investigar no es tolerable. La prisión preventiva procede en caso de que haya peligro de entorpecimiento y no para darle tiempo al fiscal, máxime cuando ya ha pasado un tiempo considerable y la complejidad de la causa tampoco la amerita. Tranquilamente se podrían establecer otras medidas cautelares sin que ello acarree la prisión del mismo, como por ejemplo la prestación de una caución patrimonial, la vigilancia, bueno, la obligación de presentarse periódicamente, o por ejemplo la prohibición de salir del país. Y bueno, después como juez no daría lugar a la solicitud del fiscal debido a la desproporción entre el lapso de la prisión y la pena, además de que luego de 2 años y por la naturaleza del hecho se puede seguir investigando sin la necesidad de la prisión preventiva, y tampoco considero que el imputado entorpezca la investigación,
sería más conveniente una prisión domiciliaria morigerando los efectos del medio coercitivo antes impuesto. Bien. Antes de continuar, una aclaración. Los homicidios en ocasión de robo son los homicidios por lo general cuando la ciudad se incendia. ¿Sí? Hay pocos homicidios de ocasión de robo en Rosario. ¿Sí? Ahora, cuando hay marchas, hay un clamor social porque es el homicidio que nos puede tocar a todos. No es el homicidio del ajuste de cuenta que parece como algo medio lejano. El homicidio de ocasión de robo es, vos estás caminando y de repente te querían sacar el celular y te mataron. Digo esto porque a Natalie, bueno, vos le das la libertad, así, y fría, después se viene el cacerolazo. Ese es el problema. Igual destaco bien, te la bancás. Ahora, en tu resolución... ¿Cómo? Te van a ir a buscar al despacho de jueza, sí. la turba con todas las antorchas y todo. Sí. Y además, en tu resolución noto un error por el cual te van a hacer 2 jury quizás. El primero, mal, es dejarlo en libertad, que ese jury capaz que no corresponde, pero capaz te lo comes igual. Pero le diste una prisión domiciliaria. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una prisión domiciliaria? Y esto no lo digo en chiste, o sea, se le han iniciado sumarios a 2 jueces, no prosperaron ahora, en este tiempo, pero se le iniciaron sumarios a 2 jueces por darle una prisión domiciliaria a una persona. ¿Por qué vos le das la prisión domiciliaria? Entiendo que te deja más tranquila, porque le decís, bueno, no lo dejo completamente de libertad, lo dejo preso en su casa. Pero la ley no te está dando... Que también se debatió con el caso del chico este de Fisherton, que lo persiguieron y le robaron, y él persiguió durante un montón de cuadras a los presos y los terminó matando, y le habían dictado prisión preventiva, y se cuestionó mucho el tema de la probation, o no me acuerdo si era la prisión domiciliaria, creo. Justamente, y se armó toda una marcha y un cacerolazo, y acá está, viste, esto que vos decís, que la ciudad se prendió fuego directamente. En este caso era para sacarlo, querían que esté en libertad. Pero bueno. Tienen que tener en cuenta otra cuestión. ¿Por qué se prendió fuego? Porque esta vez la víctima de la prisión domiciliaria, mal dictada para la sociedad, yo lo banco al fiscal en esta, es un sujeto que ¿qué características cumple? No es un sujeto, hay sujetos que está bien que estén en prisión para la sociedad, digo, hablo acá como doña Rosa, me corro del rol de abogado o de abogada. Era un ciudadano común y corriente, entonces como que toda la sociedad se sentía identificada, porque dijo, yo salgo a trabajar, voy, tengo que sacar plata del banco y me encuentro con estas 2 personas que de la nada me arrebatan mis cosas. Entonces fue como que ese fue el argumento. De hecho el fiscal lo dijo, dice, yo entiendo que la sociedad esté enojada, pero yo como fiscal esto no lo puedo dejar pasar tampoco, entonces tengo que ver cómo lo soluciono. Y ahí ya te das cuenta que el fiscal era como que no estaba tan de acuerdo con la prisión preventiva también. Y el fiscal tiene 2 muertos. Tenés un homicidio en principio, homicidio simple, en principio, después hay que ver, pero el fiscal tiene 2 muertos. Soy fiscal de homicidios, ¿qué hago? ¿Me hago el que aquí no pasó nada? Porque ojo que el jury no se lo pidan al juez, pero se lo pidan al fiscal por no querer llevar adelante una persecución. Hay sujetos, esto es quizás más criminología y control social, pero hay sujetos que la sociedad construye como matables. Como en este caso habían fallecido 2 personas que tendrían antecedentes o tendrían una historia con el mundo penal, es como que la sociedad admite o dice, bueno, son 2 menos, de alguna manera. Es horrible lo que estoy diciendo, pero más o menos fue lo que se escuchó en esas marchas, esos días. Bien. Y aparte, claro, el presunto imputado no cumplía con los estereotipos no lo voy a decir de una forma re fea, pero de pibe, de la villa, que por ahí ya esos estereotipos te hacen un poquito más culpable. Profe, yo una pregunta. Si sos fiscal o juez y cometés un delito, ¿ahí no te pueden dar prisión domiciliaria o tenés que ir a una cárcel como lo demás?
Ahora. ¿Por algo en particular? No, bueno, a ver, tiene que ver con muchas cuestiones. A ver, hay prisiones domiciliarias. Acá tenemos un debate siempre procesal, porque el 222 dice que la domiciliaria te la dan en los casos en los que se cumplen los requisitos del 10, mayores de 65 años, enfermedad terminal, mujer, madre o de niño, niña, hasta 5 años, pero también puede ser que el padecimiento, me tocó en una causa en la que estoy interviniendo, que el padecimiento sea, o el padecimiento o la situación de salud sea tal que el tratamiento penitenciario no sea el adecuado. Entonces, cuando el mejor tratamiento o el tratamiento más adecuado, más idóneo, vos lo podés recibir en domicilio, depende del juez. O sea, fuimos a una audiencia a discutir justamente esto, y según el juez que te toque, el criterio que tengan o no por la prisión domiciliaria. La Fiscalía tiene como criterio que son, por el 222, solamente en los casos del 10. Y los que estamos del otro lado y trabajamos en defensa, tenemos un criterio más amplio, que lo vamos a pelear siempre audiencia por audiencia, donde, bueno, ¿qué es el grave padecimiento? ¿Es solamente una enfermedad terminal por un mayor de 65 años? ¿O puede haber otros supuestos más? También hay otras medidas. Una domiciliaria puede ser controlada por mecanismos y dispositivos electrónicos, donde vos podés perfectamente tener geolocalizada a la persona y sabés, bueno, si está en Córdoba 2020 en la Facultad de Derecho, o no sé, por decirles. Bien, permítanme reconducir un poquitito la discusión, que me parece igual muy interesante, pero así abordamos un poco. Yo me fui por las ramas, perdón. No importa. Santiago, concretamente, como te decía Ara, en principio no. O sea, la prisión domiciliaria, y ahora retomo a Natalie, solo procede en los casos del artículo 10. Después habrá que discutir qué son los artículos 10. Hay un fiscal, un ex fiscal que está en la cárcel. O sea, no por ser fiscal se podrían dar una prisión domiciliaria. Sería aberrante que por una condición tuya tengas un privilegio. Así que eso no. Claro, no, yo lo decía porque vivo acá en Fisherton y hay uno implicado en la causa esta de juego clandestino, no sé si es fiscal o juez, y está acá en la casa con el patrullero ahí. Tampoco sé bien los motivos, pero por eso. Salgamos de los casos concretos, salgamos del caso del chico de Fisherton que persiguió y la atropelló, porque también ahí hay cuestiones concretas que nos llevarían a soluciones distintas. Entonces, Natalie, volviendo, el caso, entiendo que no te da ningún argumento a vos válido para sostener la prisión domiciliaria, y eso sería un error, ¿sí? Por el cual te van a hacer un jury. Así que, Natalie, no sos más jueza, perdón. Mentira. ¿Quién más respondió? Yo lo único que noté es la excusa de la pandemia. Yo creo que me fundamenté que el que realmente está expuesto en la cárcel y siguiendo la prisión en la expectativa de que se realice el juicio y con la memoria injustificada, porque el COVID les atañe a todo, y el que se está enfrentando a una enfermedad como la pandemia en una prisión es el imputado. Entonces, que no sería una razón válida el excusarse en que la investigación se dio, digamos que se paró la investigación por eso. Entonces, creo que pedía como defensora la libertad, y además porque ya habían pasado 2 años de que estaba él en prisión y que él era el que verdaderamente estaba expuesto. Y que también, como juez, yo lamentablemente puse que tenía que estar en libertad justamente por eso, que no era una excusa. Pero ahora lo razono mejor y no tiene por qué ya. Porque justamente si la justificación del fiscal y la defensa es la pandemia, como juez tendría que alejarme de eso, y si a las dos partes les atañe el mismo caso fortuito de fuerza mayor, lamentablemente le daría una chance al fiscal para que continúe por ese tiempo. Porque además la ley lo permite. Interesante. Bien, ¿quién más? Yo en realidad usé lo de fuerza mayor al revés, digamos, en defensa del imputado y no del fiscal. O sea, yo me basé, digamos, en eso de que
la única prisión preventiva legítima es la que es para cautelar el proceso. Y en este caso, toda la demora del proceso fue una cuestión que no tenía que ver con el imputado, sino con fuerza mayor, digamos, entonces no podía adjudicársele a que era el imputado el que estaba demorando el proceso, sino que era una cuestión, bueno, fuerza mayor, entonces como que no habría razones legítimas para mantenerlo. Igualmente, ¿Y como jueza? Yo también lo liberé y me la banco en que digo, bueno, ya está, que la gente se enoje, pero también lo liberé yo también, así que bueno. Bien. Le puse en realidad que conteste como juez para que se hagan cargo también, que es difícil. Los tres van a hacer para pagar el centro final cuando lo hagan, lo destrocen. Le puse vigilancia y todo eso de que tiene que venir cada tanto, pero bueno. Bien. Bueno. Si apela la medida, yo la... Bueno, acá básicamente el objetivo era que ustedes critiquen al fiscal sobre sus argumentos, como lo están haciendo y como seguramente hicieron todos y todas. Los argumentos que da el fiscal, la verdad que son medio flojos, porque nada, en 2 años no importa que no pudiste trabajar, no sé quién no pudiste trabajar. Se siguió trabajando, así que no es argumento y él no hizo nada para entorpecerlo. Así que, no sé. Caro, ¿vos querés decir algo? Así que la verdad que los argumentos son medio flojos. Los puse un caso que es un garrón dejar en libertad porque es un caso complejo, complicado y la verdad que no está bueno llegar ahí, pero destaco que bueno, hay que hacerse cargo y ustedes están siempre como jueza en el lado de las garantías. Ustedes están aplicando las garantías, defendiendo las garantías del imputado. Y en este caso están defendiendo la garantía de que la regla es la libertad y que, bueno, el fiscal no hizo bien su trabajo y que se haga cargo el fiscal y que le hagan la marcha al fiscal. ¿Está bien? Básicamente iba por ahí. Después, el punto número 5, en realidad yo lo hice para que a ustedes les quede como resumen, porque a veces el Chapa pregunta esto y ustedes están medio perdidos. Entonces, si bien ahora no lo vamos a tomar, era para que ustedes lo hagan, se lo guarden y lo guarden para el final, porque nada, son cosas que por ahí pregunta y una lástima que no la contesten, que es fácil. ¿Tuvieron oportunidad de ver la audiencia? Sí, yo la vi. Me causó mucha gracia la cara de Luis con los argumentos que daba la defensa, porque se agarraba la cabeza como diciendo, ¿qué dice este hombre? Me dio mucha gracia por eso. Yo no le avisé al Chapa que subí esta audiencia, así que quede entre nosotros. Le tendría que haber preguntado, pero bueno, nada, si no, no iba a poder hacer el práctico y ya está. Bueno, son públicas la audiencia. Es muy transparente. No le gusta, se le nota, lo van a notar. Sí, se le va a notar la transparencia cuando vea que subí esa audiencia y sin preguntarle me va a cagar a pedo, pero bueno. ¿Lograron identificar cómo él argumenta sobre los 3 incisos? Sí, argumentó, a mi modo de ver, Luis, muy bien los 3 argumentos. Y la defensa en algunas cuestiones también. No eran, para mí, los argumentos de la defensa lo suficientemente sólidos como los del fiscal, pero tenía su parte de verdad y su sustento también. Bien. Sí, ¿alguien me puede...? ¿Sí, Daniela? Y a mí me pareció excelente la defensa, porque hasta los metros contó. Porque dijeron que había una distancia de 35 metros entre el imputado y, digamos, la víctima. Entonces, que no entraban 2 autos, sino que entraban 2 camiones, dijo, y es verdad, y bueno, era muy válido. Como que en eso sí, muy bien. Sí, pero después el imputado, yo creo que hubo un momento que estaba como declarando contra sí mismo. O sea, era como que había que callarlo. Y eso, creo que si no hubiera estado esto de, bueno, que se realice por Zoom, si hubiera sido el defensor, lo hubiera agarrado o intentar callarlo de alguna forma. Bueno, como... pero no es muy convectivo para las partes que, o sea,
Ustedes siempre tratan que están litigando, y el ejercicio de litigación tiene como fin convencer. Si ustedes están en la audiencia y les sacan el micrófono para que no hable, si ustedes son jueces, ¿qué van a decir? Y le sacó porque lo que está hablando lo condena. O sea, Sí, aparte al principio lo van a dijo- hacer, háganlo disimuladamente, pero no van a convencer mucho si ustedes les... Callalo, ¿viste? No, eso no. En una Aparte, parte al igual principio- lo quiso callar. Y como que le Sí. dijo el juez, no le doy lugar a eso porque ya deberían haber hablado, lo debería haber ayudado antes, le dijo. Ahí siempre es fundamental el derecho a conferenciar libre y privadamente, que no sé cómo están haciendo ahora con la pandemia, pero asumen una defensa en algún momento de la vida, poder conferenciar libre y privadamente con su asistido y decidir si va a declarar o no, pero también la responsabilidad profesional de ustedes es hacerle saber que una vez que él opte por hablar, todo lo que diga puede y será usado en su contra, porque de esa declaración va a quedar registro. Sí. Bueno, ¿alguien me podría resumir básicamente cómo Luis lo fundamenta al inciso 1, 2 y 3? Así rápido, enunciado. Bueno, yo identifiqué esto. Yo identifiqué que respecto al inciso 1 del artículo 220 establece que había evidencia suficiente como para sostener que el señor Darío Flores era el autor del hecho. Acá el fiscal lo que dice es, menciona audios de WhatsApp amenazantes contra la expareja de la actual mujer del imputado, el señor Molina, y también menciona un informe médico determinando las lesiones que sufrió la señora Elba Molina por el disparo de arma de fuego, comprometiéndole el hígado y no me acuerdo qué otro órgano, donde ahí determina, donde ahí Luis lo que cuestiona y dice que le imputa el delito de tentativa de homicidio porque el autor ya estaba determinado a querer matarla, y ahí la defensa dice que en realidad tendría que ser lesiones graves y no tentativa de homicidio. Bien. ¿Pero Entonces, le ahí dispara a Diana o le dispara a alguien que no conoce? estaban los dos parados ahí, ellas dos, y él dispara hacia la casa. Dispara hacia Claro, una pero le persona pega el y- tiro a otra persona, no es que se lo pega. Diana pero la creo de- que era no sé si es la víctima Diana o era la expareja, no me acuerdo. La mujer era Diana. Bueno, le pegan a la hermana de Diana. Ah, La víctima de la hermana. Bueno, entonces, inciso 1, más o menos tenemos mensaje amenazante, que creo que Luis lo dice pero dice, el caso lo investigamos nosotros, por eso yo lo sé de la investigación. Dice, te voy a ir a matar, voy a ir a la casa de tu vieja, y fue a la casa o sea, tener el testimonio de la persona que hizo, sí, vino a mi casa. Vino en un auto tal y apareció un auto tal. Y disparó. Entonces ahí él dice, acá el hecho existió, tenemos la persona herida, y él participó, porque es él quien manda los audios, y no hay discusión sobre eso, porque él dice, yo soy tal, y te voy a hacer esto. Presunción de culpabilidad, o sea, que el hecho existió y que él participó, está. Sobre la proporcionalidad, ¿quién me dice cómo la argumenta Luis? Sería el inciso 2. Claro. Bueno, él dice que el inciso 2 también se podría cumplir porque por la pena que le iban a imputar, que era el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tenía una pena alta. No me acuerdo bien ahora el monto de la pena, entonces él, como que Luis dice que no es descabellado pensar que podía fugarse del proceso. Bien. 5 años como mínimo, dice. Perfecto. La Claro, y defensa... habla de que no es más gravosa que la pena en expectativa que se tiene por el hecho cometido. Por eso no es desproporcional. Bien, bien. La defensa, básicamente la defensa en esta audiencia, que trató de explorar, ¿qué fue? O sea, ¿qué inciso atacó? El segundo, que decía que había que cambiar la calificación del hecho a lesiones graves, porque ahí sí pudiese, digamos, la ejecución de la pena podría, digamos, no la podría cumplir de otra manera distinta,
Y bueno, también también atacando el tema de las pruebas porque había declaraciones contradictorias, el tema de la distancia y también la intención de matar, que no tenía intención de matar, ya que sí, con el arma de fuego directamente le podría haber matado directamente. Bien, entonces. Y además que le envía después un audio diciéndole que se arrepiente y que no fue su intención imputada. ¿Le manda eso, el audio? Está condenado. Eso, No, sí, le manda un mensaje, dice que le manda un mensaje pidiéndole disculpas, que él no quiso hacer eso, después de cometido todo. Mirá, Bueno, pero ya el arma la usó, o sea, no importa ese audio. Bueno, entonces ustedes ven que la defensa ataca el dolo, porque el dolo se tiene que probar, no se presume. Si él no tuvo dolo de matar, tuvo dolo de lesionar. Entonces, si salimos de la calificación que propone Luis, entramos a un delito que tiene una pena menor, entonces la proporcionalidad nos empieza a ser un problema. ¿Sí? Claro, porque dice que puede hacer cumplimiento condicional con la pena de lesiones graves. ¿Ven cómo funciona? Y la peligrosidad procesal, Luis, ¿cómo la fundamenta? Y porque la está privacidad. poniendo en riesgo la vida de la madre. Diana, porque él mandó un audio y fue y realizó los hechos que dijo que iba a realizar, la amenaza la realizó. Entonces, después encima dice de que si lo denuncia, o sea, si la víctima lo denunciaba, él iba a tomar medidas en contra de eso. Entonces, sigue habiendo una amenaza que subsiste. Claro, los actos intimidatorios. Claro, También dice lo de la pena en expectativa, que Bien. la pena que tendría lo haría incentivar a que se fugue y bueno, eso daría el peligro procesal. Bien, él funda el peligro de fuga en el inciso 1 creo que del 221, del peligro de fuga, de la pena en expectativa. Y le suma también el otro requisito probatorio que dicen ustedes. ¿Vieron la dinámica de la audiencia? El fiscal primero le hizo la imputativa, leyó el hecho imputado. Después, no sé si habla de la evidencia o si la pasa rápida, no me acuerdo, porque suele hacer esto. O si no, como todos, el fiscal, el defensor, el juez, saben que va a pedir una medida cautelar y la va a tener que fundamentar, muchos lo que hacen es, la evidencia, para explicártela una sola vez, te la digo cuando fundamento la prisión preventiva. No sé si hizo esto en esta causa, me parece que sí. Sí, pasó así. Entonces, ven cómo la jueza o el juez, no me acuerdo, marca cómo termina una audiencia y pide la otra, le dice la fiscalía va a pedir una medida cautelar, algo así. Sí. En ese momento terminó la audiencia imputativa del 274 y estamos en una audiencia medida cautelar, que, como dijimos, en Rosario se hace junto, como lo ven, y en Santa Fe se hace en actos separados. ¿Se entiende? Ahí ustedes ven el comienzo de la audiencia medida cautelar. Y ahí vuelve como a repetir. Bueno, ¿cómo te fundamento el inciso 1? Y te estoy nombrando evidencia. Evidencia que el defensor ya tenía y controlaba, porque él estaba fino con las declaraciones. Él encontró contradicciones, lo que sea, entonces él pudo armar su discurso porque tomó contacto. Entonces, fíjense que no fue de aclarar ningún testigo. Solo crearon argumentos, que era lo que quería yo explicarles en la clase teórica. ¿Pudieron visualizar esas cosas? Sí, yo también lo que visualicé es como que se afectó bastante la inmediación, porque en algunos momentos se le cortaba el internet al juez, en un momento se lo perdió, después volvió, y no está tan bueno eso. Eso es un problema. Afecta la dinámica, pero bueno. Y vieron que tienen una argumentación del fiscal, después contesta la defensa, después tiene una réplica que se le da a la fiscalía para que, en realidad es para que argumente sobre lo que acaba de decir el defensor. A veces pasa eso, y a veces es el argumento y amplían cosas, pero bueno, lo técnico sería eso. Vos me decís que hay contradicción y yo te explico, no hay contradicción, porque tal cosa y tal cosa. Y después, finalmente, tiene la palabra la defensa para que termine. Y después, a veces, las partes se quieren seguir peleando y ahí los jueces lo paran y dicen, bueno, ya está, muchacho, y ahí decidió.
¿Se entiende? Profe, la defensa cómo había preparado todos los requisitos? O sea, ¿ya había conocido el legajo y todo, y toda la evidencia? Ellos tenían copia de todo el legajo, es decir, tenían copia de todas las declaraciones, tenían copia del informe médico, tenían copia de todos los elementos que Luis dice que lo hace culpable al tipo, ellos tenían copia y le evaluaron. Y también tienen algo que nosotros no tenemos como fiscales, que es la declaración de su cliente. Su cliente le tiene que haber dicho algo. Yo fui o yo no fui, no sé, algo le tiene que haber dicho. Entonces, con eso van armando el discurso. Ustedes piensan siempre, perdón Gonza, que cuando ustedes toman una defensa, salvo que la tomen a las 9 y la audiencia sea 9:05, cuando ustedes se presentan, porque le dicen, generalmente si está privado de libertad viene la familia a verte, o la esposa, o alguien, y te dice, le van a pedir prisión preventiva, o van a ir porque está preso, o vaya doctor porque está preso. Ahí cuando ustedes se presentan a la oficina de gestión judicial con su designación de defensor y la boleta, la fiscalía les va a dar cuál es la evidencia que tienen, le tiene que dar acceso al legajo, salvo que tengan medidas en curso. Eso, bueno, la reserva de legajo que después González puede hablar, pero de la evidencia que tienen para llevarlo a imputativa, tienen que darle acceso al legajo para que ustedes puedan saber, digamos, qué estrategia van a preparar como defensa, ¿sí? Si acá pudo marcar algunas que él encontró aparentes contradicciones porque pudo leerlo, porque pudo cotejarlo. Entonces es importante ese acceso al legajo de fiscalía y también el tema de esta conferencia libre y privada con el defendido. Bueno, si está privado de la libertad, yo como defensora lo puedo entrevistar para que él me cuente, más allá de que me diga si fue o no fue, que me cuente cómo pasaron las cosas, por lo menos en su versión, para uno saber con qué se puede encontrar. Hay muchas veces donde el hecho está cometido y lo único que queda hacer como defensor, lo único que resta hacer como defensor es tratar de que la pena sea lo menor posible. Pero bueno, hay que, digamos, tiene que ver con todas esas diligencias de profesionales que uno tiene que tener y recaudos que uno tiene que tomar. También, digamos, para la fiscalía es una carga el darte acceso al legajo, salvo de las medidas que tenga en curso. No te lo podrían restringir porque estarían afectando el derecho a la defensa, porque para un efectivo derecho de la defensa, el imputado tiene derecho a saber de qué se lo acusa y qué es lo que hay en su contra. Por eso toda la detallada. Perdón. En relación, bueno, justamente a medio de lo que estamos hablando, del inciso 1, que para la procedencia de la prisión preventiva, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la posible autoría o participación. En la primera clase de Luis, de esta semana, donde se habló medio en general, él mencionó que excepcionalmente se podía llevar alguna evidencia. No sé si anoté bien o anoté mal, porque bueno, esto no estaría como vinculado a la defensa eficiente del imputado, si llevan ahí evidencia que había sido desconocida. Pero vos decís, no, desconocida nunca. Desconocida nunca. Vos no podés sorprender a la defensa, nunca. Entonces, esto que dijo que excepcionalmente se puede llevar alguna evidencia, ¿es en relación a qué? O sea, ¿es conocida ya? Claro, nosotros siempre vamos a discutir, incluso en un juicio, nunca se va a sorprender a la otra parte. La defensa debería hacer lo mismo también, por ejemplo, en un juicio. Nadie va a sorprender y va a ganar una audiencia por la sorpresa. ¿Bien? Siempre acá nosotros ya sabemos todo. Por ejemplo, si va un testigo, tenemos, en un caso, por ejemplo, una audiencia previa al juicio, por ejemplo, una imputativa, y algo muy excepcional, no lo vi nunca, que quiere ir un testigo, la fiscalía debería tener una declaración previa. Es decir, yo ya le tomé una declaración donde él dice, bueno, yo estaba parado en tal lugar, vi tal cosa y tal otra. Se supone que lo único que le va a poder preguntar al testigo en frente del juez es para que él hable de estas cosas que ya declaró. Si el testigo se pone a hablar de cosas que sorprenden a la defensa, y eso genera un perjuicio que deberá acreditar la defensa, tendrá un agravio. Es decir, tendrá derecho a discutir porque dice, mirá, acá vos me sorprendiste de tal manera que yo no pude defender correctamente a mi imputado
y por lo tanto él no tuvo una defensa justa y entonces hay que, revocar la resolución. Hay que anularla por algún motivo. ¿Se entiende? Eso sería como una mala práctica. Eso sería una forma mala de actuar. La forma correcta sería, ustedes ya saben, y el tipo declara. No es muy común que vaya un testigo, pero sí es muy común que se presente prueba material. Es decir, en este caso había videos, pero muchas veces llevamos videos, llevamos audios de intervenciones. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la imputativa? Le decimos, señor juez, tenemos elementos de convicción. Por ejemplo, tenemos audios, tenemos conversaciones del tipo que fueron captadas porque fue una intervención, porque estaban en su teléfono, lo que sea, y las queremos pasar. ¿Por qué hace eso la Fiscalía? Y también lo puede hacer la defensa. Porque piensa que de esa manera va a poder convencer mejor al tribunal. No es lo mismo que yo esté una hora leyéndote un audio a que vos escuches la voz del imputado. Tiene un valor convictivo superior. Eso se suele hacer. Por ejemplo, yo pongo play, ese audio que yo pongo ya lo tiene la defensa y ya lo escuchó. No lo sorprende ahí. ¿Se entiende? No. Lo que yo dije también en la clase es que no tiene las mismas reglas que el juicio. Es decir, cuando yo quiero pasar un audio, técnicamente lo que yo estoy haciendo es reproduciendo una prueba documental. El audio es un documento para o material o documento, pero podríamos documento, prueba documental. Lo único que hago en una audiencia previa, por ejemplo, una imputativa, es dárselo al operador de sala y decir, pone play, y se escucha. Eso, en un juicio, no podría ser válido, porque la prueba documental, como vamos a ver en 2 semanas, tiene reglas propias de producción. Es decir, yo tendría que llevar un testigo, por ejemplo, un testigo idóneo, que sería el que secuestró el teléfono, y le digo, ¿esto qué es? El teléfono que secuestré. ¿Y qué hiciste? Lo analicé. Bueno, ¿y qué viste? Encontré audio incriminante. Ah, sí, bueno. Y ahí pongo el audio. Es más larga la explicación, pero tiene reglas propias de producción. No pasa eso en las audiencias previas. Son argumentativos. No son mini juicios. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. No son mini juicios, son audiencias argumentativas donde excepcionalmente se puede producir algún tipo de prueba o evidencia técnicamente. ¿Se entiende? Si traigo un testigo, no le voy a tener que interrogar 2 veces, 2 horas sobre cosas que sí haría en un juicio. ¿Se entiende? Porque acá vengo porque quiero que el juez en esta audiencia previa la escuche de primera mano porque podría ser más convictivo. Podría ser que yo en mi argumento diga, señor juez, yo tengo audios donde él dice que él es culpable. Podría ser eso. Pero el juez no va a estar convencido de la misma manera que si escucha el audio. Yo les contaba en la clase que en una audiencia imputativa, donde se imputaban un montón de cosas, entre ellas tenencia de armas de fuego, llevamos las armas. No sí para usarlas, pero no con el fin de que el juez vea las armas que le secuestramos a estos tipos, que era un arsenal. Había un fusil largo así. Entonces cuando yo te pido que lo dejes preso a este tipo, no te estoy diciendo porque encontré, no es lo mismo que yo te diga, encontré un fusil calibre no sé qué, de largo alcance, a que vos veas la terrible metralleta que tenían estos tipos. No es lo mismo. Entonces por eso la llevamos. ¿Se entiende? ¿Te respondí, Nerina? Sí, profesor. Ahora, perdón, esas armas las había visto la defensa. Nos sorprendimos. Claro. Pero si es el mismo fin que es el de la aplicación de una pena y la restricción de la libertad, ¿por qué hay menos requisitos? O sea, ¿por qué en el juicio hay requisitos de procedencia y acá no? Si el fin está bien, es menos gravoso porque hay un límite de 2 años y demás, pero al fin y al cabo estamos jugando con la libertad de una persona. Pero vos lo podés dar en el juicio. Tenés las instancias de revisión, de prisión preventiva, de apelación y demás, y las revisiones cada 30, 60, 90, cuando las dispongan. Lo podés resolver, lo podés subsanar o lo podés arreglar de alguna manera, porque aparte no se están privando del derecho al juicio. Lo podemos ir a discutir en el juicio. El fiscal dice, argumenta inicialmente que tiene todo esto. Todo este listado de cosas que dice que tiene.
es argumentativa. En principio no se le exige a la fiscalía que las lleve o que las produzca de la misma manera que lo haría en un juicio. Sí es, ¿verdad? Te convence mucho más. Poníamos por ahí el caso de Fisherton, pero está el video que lo dio vuelta a media ciudad de Rosario o más. Que el fiscal lo pusiera en la audiencia fue estratégico para probar en ese momento cómo para él se habían dado las cosas con la evidencia que tenía en ese momento. Muchas veces es más gráfico, una imagen dice más que 1000 palabras, que el juez lo vea a que vos se lo cuentes. Porque entre que el fiscal empezó, se le imputa a ver en el día, todo, y te lee todo eso, al juez lo perdiste, porque los jueces, las juezas, además, esto es más de litigación y Gonza es profe en la materia, así que va a saber más que yo, tienen un tiempo de atención muy limitado. Si vos le hablaste 10 horas, lo perdiste. Sí, digamos, dejamos agregar a lo que dice Ara, que la lógica de un juicio oral, y acá ya nos metiendo en la clase que vamos a tener 2 semanas, se desarrolla bajo la lógica de la desconfianza. Porque el tribunal no sabe nada del caso. Y lo único que va a obtener para condenar es lo que le cuenten las partes. Lo que pasa es que en una audiencia de juicio, el fiscal tiene menor posibilidad de contar la historia por sí misma. Él va a tener un alegato de apertura donde va a decir, mira, yo te voy a traer este caso y te lo voy a probar, y después lo va a contar a través de los testigos. En una audiencia previa, el único que habla es el fiscal, son las partes. Entonces él te dice, yo secuestré un teléfono en tal allanamiento que pertenece al imputado porque lo analizamos y tal. Yo argumento sobre eso. Eso no sería válido en un juicio, porque en un juicio, ¿sí? Vos ponete en el rol de tribunal, ¿quién es el único que te está dando información? ¿El fiscal? En este caso sí, si yo te estoy diciendo, yo hice esto, hice lo otro, lo analicé, el único que te está aportando información es el fiscal. Y yo no estuve en el caso. Yo no vi nada. No estaba presente cuando pasó el hecho. Yo no estaba presente cuando lo secuestraron. Yo no estaba presente cuando lo analizaron. Entonces, yo tengo información que es de poca calidad. Vos, como jueza, cuando te pidan condenar a una persona, vas a querer tener información de excelente calidad. Y para tener información de excelente calidad, la única forma que te la puede dar es que te la dé la persona que lo hizo. No solo la persona que lo hizo, Gonza, perdón. En el juicio que tuvimos la semana pasada, no solo vino la gente del servicio penitenciario porque eran teléfonos que se habían secuestrado en una requisa, después vino la gente de análisis digital forense a decir que había conectado ese teléfono para extraer la información, y después fui yo para decir que del teléfono ese saqué determinada información. Fíjense, fuimos un montón de testigos por un teléfono, y así por cada uno, porque encima nos tocó que eran teléfonos con un jefe en ADF y después fueron teléfonos con otro y con otros técnicos, o sea, porque cada teléfono que va es agarrado o abierto, por ejemplo, por un técnico distinto, e incluso 2 jefes en ese organismo, y lo mismo los allanamientos. Otros habían sido en domicilios, no había sido en Piñeiro, y bueno, fue la gente que hizo los allanamientos en esos domicilios también. Todo eso para introducir una información de un teléfono, por ejemplo. Eso que hicieron al menos 3 personas que te cuenta Caro, en una audiencia argumentativa e imputativa, lo hace el fiscal solo. Vos fíjate que toda la información que te pueden aportar esos 3 testigos es infinitamente mayor y de mayor calidad que la que te cuenta el fiscal, que el fiscal no fue al servicio, no fue a la cárcel a secuestrarlo, no lo llevó él a peritar, no lo peritó, y capaz que no fue él que lo vio directamente. ¿Se entiende? Quizá tienen que ver con la experticia de la materia. Si va una audiencia, como una autopsia, ¿cómo murió? Bueno, vas a ver, explicarme cómo murió, más allá de que ustedes por haber estado en homicidio, los fiscales de homicidios tengan mucha más experticia que cualquier resto de los mortales. Vas a ver explicar cómo murió, orificio de entrada, salida, si fue veneno, cómo fue la mecánica o cómo se produjo el deceso, el médico forense que llevó adelante la autopsia. Y lo último, fíjate en un caso que en la audiencia, vos, en audiencia previa, en la imputativa,
a vos te traigan esta evidencia, y como yo te digo, el fiscal va a ser quien va a introducir toda la información, pero si vos tenés algún reparo constitucional, es decir, vos no estás de acuerdo por cómo se obtuvo, por ejemplo, esa intervención telefónica, porque decís que es inválida, vos ahí vas a tener que plantear la exclusión de esa prueba, en esa misma audiencia o en otra. Y ahí vos vas a dar tus argumentos de por qué es inválido. Todo eso, en un juicio oral, primero que va a llegar filtrada, ya no va a tener estos problemas, pero todo eso lo tienen que hacer a través de los testigos. Yo te tengo que justificar que es constitucional esa intervención telefónica a partir de los testigos, no te lo puedo contar yo. ¿Se entiende? Sí, bárbaro, gracias. Me interesó mucho la pregunta, así que la desarrollamos un montón. No, buenísimo, porque por ahí, o sea, como vimos esto, pero nos faltaba después lo demás del juicio, no sabía. Así que bueno, muchas gracias a todos por la explicación. Dale. Daniela, ¿vos querías decir algo? O... Sí, era que justo en el caso que vimos, era que el juez justo notó el lenguaje corporal del imputado en la audiencia, en por Zoom. O sea, leyó, además de lo que habló, leyó el lenguaje corporal de cuando el fiscal estaba hablando. Y me pareció súper notable eso. Sí, eso es, si bien a través del Zoom tenemos una inmediación reducida, eso es inmediación, que él pueda percibir eso. Imagínate una audiencia presencial, nada, es infinitamente mayor. En el juicio nos pasó que uno de los imputados se durmió. Estaba en la sala de Zoom porque estaba de Piñero, porque no había querido venir para no levantarse temprano, y se durmió, y ahí directamente dijo, no, ¿saben qué? No quiero presenciar ninguna de todas digamos, los días consecutivos del juicio, avísenme para los alegatos y para la lectura de sentencia, así que así fue. Se lo trajo por la fuerza pública para los alegatos de clausura porque no querían venir, no vinieron de hecho. Entonces se tiene en cuenta por ahí. Son personas, digamos, muy importantes que ya están condenadas por otros delitos, por eso también es como que una mancha más al tigre, digamos, en ese sentido no les hace nada, pero fíjense a qué punto. Hoy en relación a lo que vos decís, veía en la audiencia que pasaste, Gonza, uno de los imputados estaba como con un papelito, o sea, yo creo que en esa situación estaría reconcentrada, y él estaba como concentrado en mover un no sé qué tenía en la mesa, y yo me llamó la atención, tipo, ¿cómo estaba? Sí, yo vi que hacía tipo gesto todo así, como mucho no le importaba que estén condenando. Se miraba en la cámara. Claro. Pasan cosas muy curiosas en la audiencia. Muchas veces es clave ir presencialmente, qué sé yo recuerdo un caso de un defendido que por una circunstancia de salud había bajado muchos kilos había bajado. Y para nosotros era clave que lo viera el juez, porque si el juez lo ve, se va a dar cuenta, era sensible que estaba atravesando, que algo había cambiado, que no era la misma persona, que algo estaba pasando. Después, hablaron los médicos y explicaron. Yo recuerdo un caso, era un juicio oral, y que el apodo del imputado era algo muy relevante, y también era algo quizás controvertido, porque yo me llamo Gonzalo, pero que me dicen, qué sé yo, Cacu, ¿cómo lo pruebo? Y en una de las audiencias, él estaba aburrido y talló su apodo en el escritorio. O sea, de lo aburrido que estaba, y quedó el apodo. A nosotros nos pasó que uno vino a la audiencia imputativa con el mismo pantalón que había robado. No. Así que tuve que hacer un informe, me pidió Nicolás que haga un informe justamente de la audiencia, del video. Tenía exactamente un pantalón muy particular, con unas rayas, y había venido a la audiencia en libertad con ese pantalón. No es que estaba detenido, que había sido detenido en flagrancia, que entonces era el único pantalón que tenía. No, habían pasado meses y era una audiencia en libertad y y vino con el mismo pantalón que aparece en las cámaras filmado robando. Es muy divertido. Hay veces que son audiencias muy aburridas, pero hay cosas que hacen el día. Gracias. Bueno, gracias. Me va a agarrar la prohibición de circular.
Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen fin de Chau, semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chao, nos vemos. Chau.